Gracias, Guillermo, un verdadero gusto estar aquí con usted esta tarde, esta noche y saludando pues a los amables televidentes. Para nosotros también será un verdadero gusto poder conversar este día con usted. Háblenos un poco, el Partido Arena ha hecho una evaluación, digamos, del desempeño del presidente Funes y a lo largo de estos 15 días que se han presentado evaluaciones parciales, hemos venido encontrándonos con una palabra que es bastante, digamos, coincidente y es la ineficiencia. ¿No tiene este gobierno, digamos, nada positivo que poder resaltar? Bueno, mire, la verdad es muy difícil encontrar algo positivo que poder compartir y decir qué buena noticia tenemos, qué bien está El Salvador. Y digo que es muy difícil y a la vez muy lamentable, porque para una salvadoreña, una ciudadana o una diputada, en mi caso una diputada de Arena, si bien es cierto estoy en el ámbito político, pues primero es El Salvador y cuando uno ve las condiciones del país, no deja uno de alarmarse y preocuparse. Por ejemplo, recordemos que nos ofrecieron en la época de la campaña para presidente, el FMLN dijo que iba a crear 100,000 empleos en 18 meses. Fue una oferta de campaña en la fábrica de empleo. La fábrica de empleos. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el desempleo subió de 147,000 a 180,000 desempleados. A esto le tenemos que agregar 1,5 millones de subempleados, lo cual está muy, pero muy lejos. La promesa que hizo el gobierno del FMLN de crear 100,000 empleos en 18 meses y el resultado que es que en realidad bajó el número de personas, subió el número de personas desempleadas de 147,000 a 180,000. En vivienda, nos ofrecieron crear 25,000 viviendas, así de interés social, igual en poco tiempo. ¿Cuál es el resultado? Hace apenas un par de semanas escuchábamos al viceministro de Vivienda decir que no van a cumplir y ya pues el tema de vivienda de interés social también lo dejaron al margen y muy rápidamente solo dijeron que no pueden cumplirlo. Eso decepciona y además tiene una crisis social en el trasfondo. En el tema de la inversión, miren, aquí yo tengo unas pequeñas gráficas que ilustran el Producto Interno Bruto de El Salvador. Aquí tenemos la tendencia de los últimos años. Llegó a estar en un récord de menos 3,1%. Y ahora el crecimiento, el Producto Interno Bruto, ¿esto qué quiere decir? Falta de confianza, falta de inversión, cambio de reglas a mitad del juego, ahuyentar la inversión para crear fuentes de empleo. Entonces vemos una constante con las consecuencias nefastas. Si vemos la inversión privada extranjera directa, nunca El Salvador había estado tan mal, con un terrible menos 0,1% en inversión extranjera. Y aquí vemos la tendencia que traíamos antes de niveles aceptables. A nivel centroamericano, la crisis ha afectado al mundo entero, no hay duda. Claro. Pero lo que es inaceptable es que todos los países de Centroamérica hayan librado mejor la crisis mundial que El Salvador y estamos en el último lugar, cuando El Salvador ha sido un pionero, un dinamizador de la economía centroamericana. Históricamente hemos alcanzado un récord histórico del último lugar en comparación con países similares como es Centroamérica. Si vemos el área de educación, nos prometieron 0% de analfabetismo. Después dijeron que no podían cumplirla, que iba a ser 3%. Y recientemente dice que tampoco el 3% porque será el 7%. De nuevo, vemos una incapacidad, una ineficiencia y una falta de claridad del rumbo. Manejar un país no es sencillo y creo que no lo han hecho de una manera que se puedan dar buenas noticias. Si vemos también el tema de educación, nos ofrecieron los paquetes escolares, los zapatos y los uniformes. Pero ¿qué está pasando en realidad con esto? Pues el primer año fue un verdadero desastre.
El segundo año mejoraron un poquito porque entregaron un uniforme de los 2 que habían prometido. Y el tercer año sí le dieron ya los uniformes para que los confeccionen los sastres y las costureras y los artesanos de zapatos nacionales. Pero ¿cuál es el problema? Hoy resulta que no les pagaron. Y las pequeñas y medianas empresas de sastres, de costureras, están quebrando por falta de pago. Pero se agrava todavía cuando estos empresarios, para poder participar de los programas, los obligaron a inscribirse en el Ministerio de Hacienda y entonces están pagando IVA sin haber recibido el pago por los servicios prestados. Eso no tiene consistencia, eso no tiene coherencia. La plenaria, una de estas plenarias en la Asamblea, nosotros reclamábamos que a los pequeños y medianos empresarios se les debe pagar lo que les deben. Claro. Y entonces el FMLN nos contestó en el Pleno que no se nos olvide, nos dijo, que el ministro no tiene dinero en su bolsillo para andar repartiendo. Y yo también les recuerdo al FMLN que los trabajadores pequeños y medianos tampoco tienen dinero en su bolsillo para estarle subsidiando programas al ministro. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que trabajó y no le pagaron o del que ofreció y no honró lo que prometió? A mí me parecía un poco curioso el discurso del domingo del presidente cuando se reunió con las organizaciones sociales, porque me daba la sensación de una oposición bastante fuerte, que él se dirigía a una derecha bastante fuerte y estructurada principalmente en la Asamblea Legislativa, y es la que había resistido los cambios, principalmente en la parte social. ¿Usted cómo vio ese discurso del presidente el domingo? Yo creo que es una forma crónica de cubrir la verdad. Lo cierto es que el FMLN ha tenido y ha hecho cuanto ha querido en la Asamblea Legislativa. El FMLN y sus partidos aliados han endeudado al país a niveles históricos, han pasado los presupuestos que han querido. El FMLN y sus partidos aliados realmente han hecho lo que han deseado. Recordemos que Arena en la legislatura anterior fue partida en 2 y nos quedamos solamente con 18 diputados. Eso no es ninguna musculatura legislativa para poder interrumpir los programas del gobierno del FMLN. Claro. Entonces, por tanto, lamento decirlo, pero eso no es verdad. Y lo que no es verdad, entonces es una falsedad, una mentira. Y en esta legislatura, esa alianza aritmética continúa vigente. Y aunque Arena ahora tenga el mayor número de diputados en esta legislatura, no tenemos los 43 votos para ni interrumpir al gobierno del FMLN, ni poder parar cualquiera de las locuras que estamos viendo están haciendo, como un comunicado en contra de la Corte Suprema de Justicia, que fue la aplicación de una aritmética legislativa de la cual Arena se distancia muchísimo. Porque si bien es cierto, en la Asamblea usted necesita 43 votos, que no se les olvide que acompañado con la aritmética va una responsabilidad de buscar el bien común. Y todo aquello que en base a una aritmética legislativa imponga más sufrimiento al pueblo salvadoreño o lo ponga en peligro de una crisis institucional, no están realmente cumpliendo el cometido para el cual fuimos electos. No basta la aritmética legislativa, tiene que ir acompañada de los propósitos para los cuales se usa, para tener verdaderas decisiones, para tener sintonía con el votante, para tener sintonía con el pueblo salvadoreño. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, la aritmética que han puesto se aleja mucho de lo que es conveniente para el país y se aleja mucho de lo que los salvadoreños estamos necesitando en este momento. ¿Qué le ha faltado a este gobierno para poder motivar la inversión, tanto de los inversionistas locales como los inversionistas extranjeros? Obviamente se ha gozado de un clima externo bastante complejo, pero como usted lo demostraba, en algunos países centroamericanos, incluso Nicaragua, ha crecido a un índice del 5% casi anual en este entorno. ¿Qué le ha faltado a este gobierno para poder estimular la inversión privada? Cuando usted oye voceros del FMLN que dicen que están de acuerdo con expropiar, ¿qué inversionista en su sano juicio va a querer venir a El Salvador a invertir cuando está escuchando al partido de gobierno, el FMLN, decir que sí, que está bien expropiar? Eso ahuyenta la inversión. Cuando usted ve que le cambian las reglas del juego
a la inversión nacional e internacional. ¿Qué inversionista, nacional o internacional, va a sentir seguridad en sus inversiones cuando uno ve que la seguridad del país se les fue de la mano? Cuando uno ve discursos políticos que confrontan a un órgano con el otro. ¿Cuál es la razón entonces? Es la falta de una visión clara, la falta de un plan que puedan ejecutar y la falta de capacidad para gobernar nuestro país. Eso sumado a su planteamiento ideológico, que no lo abandonan. Continúan avanzando tercamente en querer ahuyentar la inversión. Nosotros pensamos de que se tiene que recapacitar. Los salvadoreños merecemos un gobierno mejor, merecemos una legislatura que esté en sintonía con las necesidades del pueblo y una independencia en los 3 órganos del Estado. Y no es confrontándolos como usted va a generar bienestar. La pobreza se puede erradicar, pero pasa por darle al país un rumbo y darle certeza jurídica a los procedimientos. Pero usted no se ha hecho lo suficiente en materia de seguridad. Muchos de los salvadoreños, al menos en los sondeos que se han publicado la presente semana, digamos, ven positivamente el hecho de que el presidente haya hecho un giro en la conducción del gabinete de seguridad y haya decidido, sobre todo, confiarle a anteriores jefes militares el aparato de seguridad porque ven una labor de mayor eficiencia. ¿Ustedes lo perciben de esta manera? Nosotros sí hemos dicho que los ajustes que han hecho en los planes de seguridad van a tener el respaldo nuestro, porque la vida de los salvadoreños no tiene tinte político, como tampoco lo tiene la economía familiar, la educación o la salud, o la sanidad fiscal. Estos son los grandes temas de nación que necesitamos ponernos de acuerdo. Nosotros realmente esperamos que los ajustes hechos en materia de seguridad lleven serenidad y tranquilidad a la familia salvadoreña, porque no es posible que más jóvenes inocentes sigan cayendo. Mire lo que ha pasado en los centros educativos. La deserción escolar, lejos de disminuir, aumentó al 7%. ¿Qué país del mundo es viable con un índice de deserción escolar que lejos de disminuir aumenta cuando la educación es la materia prima para el progreso y el bienestar? Y eso ha sido en parte por la inseguridad. Así es de que nosotros pues esperamos, confiamos que estos ajustes tengan resultados concretos y encontrarán, por supuesto, el eco de nosotros para apoyarlos. De hecho, lo hemos efectuado en varias votaciones en la Asamblea Legislativa para acompañar lo que han pedido. ¿Por qué? Porque la seguridad de los salvadoreños es primero.